Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 14. Y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían, no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro, de ungüento de nardo espique, de mucho precio. Y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres. Y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien. Mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este Evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho ésta será dicho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, vino a los príncipes de los sacerdotes para entregársele. Y ellos oyéndolo se holgaron y prometieron que le darían dineros. Y buscaba oportunidad cómo le entregaría. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que comas la Pascua? Y envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad, y hallaron como les había dicho, y aderezaron la Pascua. Y llegada la tarde fue con los 12. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está de él escrito. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre si nunca hubiera nacido. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, y bendiciendo, partió y les dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio, y bebieron de él todos. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Jesús entonces les dice, todos seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán derramadas las ovejas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Y le dice Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor porfía decía, si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y toma consigo a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Y les dice, está muy triste mi alma hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora.
y decía, Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso. Empero, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad es presto, mas la carne enferma. Y volviéndose a ir oró, y dijo las mismas palabras. Y vuelto, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, y les dice, Dormid ya y descansad. Basta, la hora es venida. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí el que me entrega está cerca. Y luego, aun hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una compañía con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal común, diciendo, Al que yo besare, aquel es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y como vino, se acercó luego a él, y le dice, Maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos echaron en él sus manos y le prendieron. Y uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a tomarme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me tomasteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces dejándole todos sus discípulos, huyeron. Empero un mancebillo le seguía cubierto de una sábana sobre el cuerpo desnudo, y los mancebos le prendieron. Mas él, dejando la sábana, se huyó de ellos desnudo. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, y se juntaron a él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Empero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los servidores y calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, Nosotros le hemos oído decir, Yo derribaré este templo que es hecho de mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Mas ni aun así se concertaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes algo? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿Qué más tenemos necesidad de testigos? Oído habéis la blasfemia. ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Y algunos comenzaron a escupir en él, y cubrir su rostro, y a darle bofetadas y decirle, Profetiza. Y los servidores le herían de bofetadas. Y estando Pedro abajo en el atrio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y como vio a Pedro que se calentaba, mirándole dice, «¿Y tú con Jesús el Nazareno estabas?» Mas él negó diciendo, «No conozco ni sé lo que dices». Y se salió fuera a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos». Mas él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu habla es semejante». Y él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás
3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 14, versos 1 a 11. ¿Cristo derrama su alma hasta la muerte por nosotros, y se nos pensara algo demasiado precioso para Él? ¿Acaso le damos el buen óleo de nuestros mejores afectos? Vamos a amarlo con todo el corazón, aunque es común que el celo y el afecto que se me malinterprete y culpó. Y recuerda que la caridad a los pobres no excusará cualquier de los actos particulares de la piedad al Señor Jesús. Cristo elogió piadosa atención de esta mujer a la atención de los creyentes de todas las épocas. Los que honran a Cristo le honrará. La codicia era lujuria maestro de Judas, y que lo traicionó al pecado de traicionar a su maestro. El diablo convenía su tentación de que, por lo que lo venció. Y ver qué artificios malvados muchos tienen en sus actividades pecaminosas, pero lo que parece remitir sus planes, probará maldiciones al final, versos 12 a 21. Nada podría ser menos el resultado de la previsión humana que los acontecimientos aquí relacionados. Pero nuestro Señor sabe todas las cosas sobre nosotros antes de que sucedan. Si lo admitimos, va a morar en nuestros corazones. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, como de un cordero a la masacre, pero, ay de aquel hombre por quien es entregado. De Dios que permite a los pecados de los hombres, y traer gloria a sí mismo fuera de ellos, no les obliga a pecar, ni este ser ninguna excusa para la culpabilidad, o reducir su castigo, versos 22 a 31. La cena del Señor es el alimento del alma, por lo tanto, muy poco de lo que es para el cuerpo, por mucho que le servirá como una señal. Es suficiente. Fue instituido por el ejemplo y la práctica de nuestro Maestro, permanezca en vigor hasta su segunda venida. Fue instituida con la bendición y acción de gracias, para ser un memorial de la muerte de Cristo. Se mencionó con frecuencia se hace de su sangre preciosa, como el precio de nuestra redención. ¿Qué tan cómodo es esto a pobres pecadores arrepentidos, que la sangre de Cristo es derramada por muchos? Si para muchos, ¿eso no es para mí? Era una señal de la transmisión de los beneficios adquiridos por nosotros por su muerte. Aplicar la doctrina de Cristo crucificado por vosotros mismos, deja que sea la carne y beber a sus almas, el fortalecimiento y la actualización de su vida espiritual. Iba a ser un anticipo serio y de la felicidad del cielo, y de ese modo nos puso fuera del gusto por los placeres y deleites de los sentidos. Cada uno que ha probado delicias espirituales, enseguida deseos eternos. Aunque el gran pastor pasa a través de sus sufrimientos y sin un paso en falso, sin embargo, sus seguidores han sido a menudo dispersos por la pequeña medida de los sufrimientos que les sean atribuidas. Como muy apto hemos de pensar bien de nosotros mismos, y para confiar en nuestros propios corazones. Estaba mal hecho de Pedro así a responder a su maestro, y no con temor y temblor. Señor, dame la gracia para que yo no te negar, versos 32 a 42. Los sufrimientos de Cristo comenzaron con la más dolorosa de todos, los de su alma. Empezó a ser muy sorprendido, palabras no usadas en San Mateo, pero muy lleno de significado. Los terrores de Dios se pusieron en orden contra él, y él le permitieron contemplar ellos. Nunca fue dolor como el suyo en este momento. Ahora él fue hecho maldición por nosotros, las maldiciones de la ley fueron puestos sobre él como nuestro fiador. Ahora probó la muerte, con toda la amargura de la misma. Este fue el temor a que el apóstol habla, el miedo natural del dolor y de la muerte, en el que la naturaleza humana se sobresalta. Podemos albergar pensamientos favorables, o incluso leves del pecado, cuando vemos los sufrimientos dolorosos que el pecado, aunque pero contado a él. ¿Reunió en el Señor Jesús? Shall que sentarse luz sobre nuestras almas, que se sentó y se agravará sobre él. ¿Fue Cristo en tal agonía por nuestros pecados, y el mal nunca estará en agonía sobre ellos? ¿Cómo debemos contemplar a aquel a quien hemos traspasado, y llorar? Se hace que seamos muy triste por el pecado, porque él era así, y nunca para burlarse de él. Cristo, en cuanto hombre, se declaró que, si fuera posible, sus sufrimientos pasase de él. Como mediador, se sometió a la voluntad de Dios. Diciendo, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, envido es bienvenida. Vea cómo la debilidad pecaminosa de los discípulos de Cristo vuelve, y se apoderó de ellos. Qué zuecos pesada estos cuerpos nuestros están a nuestras almas. Pero cuando vemos problemas en la puerta, hay que prepararse para ello. Por desgracia, incluso los creyentes a menudo miran dolor del Redentor, de una manera somnolienta, y en lugar de estar dispuesto a morir con Cristo,
No están dispuestos incluso a ver con él una hora. Versos 43 a 52. Porque Cristo apareció no como un príncipe temporal, pero predicó el arrepentimiento, reforma, y una vida santa, y dirigió los pensamientos de los hombres, y los afectos, y su objetivo es otro mundo. Por lo tanto, los gobernantes judíos procuraban matarle. Pedro hirió a uno de la banda. Es más fácil luchar por Cristo que morir por él. Pero hay una gran diferencia entre los discípulos defectuosas e hipócritas. Este último temerariamente y sin llamada pensamiento Cristo Maestro. Y expresan gran afecto por él, pero le traicionan a sus enemigos. Por lo tanto se apresuran a su propia destrucción, versos 53 a 65. Tenemos aquí la condena de Cristo ante el gran consejo de los judíos. Pedro siguió, pero del lado del fuego del sumo sacerdote no era lugar adecuado, ni sus siervos compañía adecuada, por Pedro, era una entrada en la tentación. Gran diligencia se utilizó para adquirir falsos testigos contra Jesús, sin embargo, su testimonio no era igual a la carga de un crimen capital. Por la máxima extensión de la ley. Se le preguntó, ¿eres tú el Hijo del Bendito? Es decir, el Hijo de Dios. Para la prueba de que era el Hijo de Dios, se refiere a su segunda venida. En estos atropellos que tenemos pruebas de la enemistad del hombre con Dios, y de la libre e inefable amor de Dios al hombre, versos 66 a 72. Negar a Cristo de Pedro comenzó manteniendo a cierta distancia de él. Los que son tímidos de piedad, están ahora en la forma de negar a Cristo. Aquellos que piensan que es peligroso estar en compañía de los discípulos de Cristo. Porque desde allí se pueden sacar en sufrir por él, le resultará mucho más peligroso para estar en compañía de sus enemigos, por cuanto allí se pueden sacar al pecado contra él. Cuando Cristo fue admirado y acudieron después, Pedro le pertenece fácilmente, pero será el propietario, no tiene relación con él, ahora está desierta y despreciado. Sin embargo, observe, el arrepentimiento de Pedro fue muy rápido. El que piensa estar firme, mire que no caiga, y que, el que ha caído pensar en estas cosas. Y de sus propios delitos, y volver al Señor con lágrimas y súplicas, en busca de perdón y de ser levantado por el Espíritu Santo. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.